Amigas y amigos, bienvenidos. Hoy conoceremos una historia que seguramente edificará tu vida, recordando que solo en Jesús hay cambio de vida. Hola, yo soy Pablo y quiero contarte mi historia y poder testificar de una obra maravillosa que el Señor hizo en mi vida al sanarme de cáncer. Yo tengo 30 años actualmente, de los cuales todos he tenido la maravillosa oportunidad de crecer en esta casa, Ministerio Ebenecer, siendo siempre instruido por la palabra, sirviendo al Señor, cometiendo muchísimos errores, eso sí, pero siempre permaneciendo en este cuerpo hermoso en el cual el Señor me puso. Y menciono esto porque muchas veces se puede pensar o podemos pensar que al ser hijos de Dios, al ser cristianos, pues no nos debería ocurrir nada malo nos debería pasar. Y realmente este no es el caso. Muchas veces vamos a pasar por pruebas y calamidades. Muchos pasamos por calamidades. Dice la Biblia que las mismas experiencias de sufrimiento van ocurriendo con todos nuestros hermanos en todo el mundo. Así que el Señor a veces permite pruebas aún dentro del cuerpo de Cristo por muchas razones, pero el Señor a veces permite esto para purificarnos, para conocer qué hay en nuestro corazón y que nosotros también podamos conocer otras facetas y otras dimensiones del Señor, que fue lo que me ocurrió a mí. Entonces yo quiero compartirte esta experiencia de sufrimiento que pasé yo, empezando por el año 2020. Un año que pues todos asociamos ya con muchas calamidades que iniciaron, principalmente del inicio de la pandemia y muchas otras cosas malas realmente que empezaron a suceder a partir del 2020, que personalmente para mí también fue un año de mucho sufrimiento. Pero yo me ponía a meditar en este año y llegué a la realización que para mí fue un año que empezó con muchas bendiciones y empezó muy bueno. Quiero mostrarte aquí cómo empecé mi año y yo lo empecé pudiendo hacer un viaje que el Señor me permitió hacer a lugares hermosos que yo nunca había tenido la oportunidad de conocer. Tenía un buen empleo, abundancia realmente de muchas cosas y salud también, según yo, en ese momento. Así que muestro esto porque quiero demostrar también ese contraste de cómo muchas veces las cosas pueden cambiar drásticamente, para bien o para mal, de un momento a otro. Y si algo aprendí yo durante la enfermedad también es eso, que todas las cosas pasan. No es necesario preocuparnos tanto en los días malos porque pasan, se acaban, pero también en lo bueno, también pasa y se acaba. Si son cosas terrenales, todo lo terrenal al final va a pasar. Tal vez por eso dice la Biblia que la mente puesta en las cosas de la carne es muerte, porque todo se acaba, todo termina, y así sucedió conmigo. Yo empecé mi año terrenalmente hablando inmejorable. Yo tenía muchas expectativas para ese año de muchas cosas buenas que iban a venir. Y justo regresando de ese viaje empezó la pandemia, nos encerraron a todos y a pesar de muchas cosas malas que sí estaban pasando, personalmente para mí pues seguían pasando cosas buenas. Mi trabajo se volvió hasta más cómodo, ¿verdad? Poder hacerlo desde casa y las cosas iban transcurriendo muy bien para mí realmente. Hasta que un día pues todo eso cambió, todo eso se terminó de un día para otro. Y entonces quiero mostrarte también esta imagen ya retomándome a agosto de 2020. Estas fotos las tomé yo con mi teléfono con 12 horas de diferencia tal vez. En la primera pues estaba en un día hermoso compartiendo con mi familia y al otro pues ya ven que es una foto que estaba en el hospital. Y esto se debe a que yo ese día muy espontáneamente empecé a sentirme muy mal, empecé a sentir mucho malestar, mucho dolor. Y yo hasta ese momento siempre había sido muy sano. Rara vez me enfermaba y más raro aún que yo fuera al doctor o a un hospital, más allá de pues, algún chequeo común y corriente, pero yo por lo mismo era muy reacio a ir al doctor o a ir a examinarme, ¿verdad? Pero ese día me empecé a sentir muy mal. Yo creí que así como venía se iba a ir, pero el dolor y el malestar se fue aumentando gradualmente hasta que pasé una noche muy mala que me hizo a mí, fue tanto tanto me atormentó el malestar esa vez que yo decidí, no, tengo que ir
a revisarme. Entonces, y lo que yo pensaba es, voy a ir a una clínica, voy a buscar una clínica de esas comerciales que hay cerca de mi casa y pues me voy a ir a chequear. En mi mente lo que iba a hacer era un par de horas que me examinaran algo, me dieran alguna medicina y pues sí, todo iba a pasar, ¿verdad? Así lo hice. Fui a buscar alguna clínica donde me pudieran atender. Hay dos por lo menos cerca de mi casa a las que fui y que supuestamente atienden emergencias. Para mi sorpresa, ambas estaban cerradas. Entonces, pues, fuera de todo pronóstico de lo que yo hubiera hecho, porque nunca hubiera sido mi primera opción ir a una emergencia de un hospital, me dirigí a una emergencia de un hospital, y yo creyendo pues que no lo ameritaba, pero al ser mi única opción, pues me dirigí ahí. Lo que yo no sabía en ese momento era que era el Señor dirigiendo mis pasos a que yo fuera al lugar correcto, porque en ese lugar, en ese hospital, iban a estar los especialistas que iban a terminar diagnosticando el cáncer que yo tenía. Yo llegué al hospital y como mi principal malestar era en el estómago, el doctor, el especialista, haciendo su revisión clínica, palpó mi abdomen, donde él notó algo raro. Él sentía una masa pues, que no debería estar en el lugar donde él estaba haciendo su examen. Derivado de esto, pues él procedió a hacer más exámenes donde pues, ya vieron que había un tumor en el área de mi abdomen. Eso hizo saltar las alarmas en los doctores que procedieron a hacer más exámenes y finalmente resultó en un diagnóstico de cáncer. Yo creí que iba a estar 2 horas en el hospital y pues paré estando toda esa semana haciéndome todos los exámenes necesarios. Después de ese primer día en el hospital, que paró convirtiéndose en una semana, ya habían oncólogos y un equipo de médicos atendiéndome y después de muchas casualidades, que no son casualidades, sabemos que Dios siempre tiene un propósito y obra, lograron llegar a un diagnóstico correcto del tumor que yo tenía, y efectivamente era cáncer. Para el cáncer hay 2 factores muy importantes para poder tratarlo y poder vencerlo. Una es que te den un diagnóstico correcto, saber qué cáncer es para atacarlo directamente, y que también sea un diagnóstico en tiempo. El cáncer que a mí me diagnosticaron ya estaba en etapas muy avanzadas. De hecho, estaba ya en la última etapa con la que se mide ese cáncer en específico. Así que el hecho que me hayan hecho un diagnóstico a tiempo fue importantísimo para que hoy pueda estar aquí testificando de la obra que el Señor hizo en mi vida. Y precisamente eso quería hacer énfasis, porque el hecho de que me hayan diagnosticado a tiempo, ahora cuando lo veo para atrás, ahí fue el primer milagro que yo pude ver. Ese malestar tan grande que me hizo incluso llegar al hospital contra todo lo que yo hubiera pensado que yo hubiera hecho, ni siquiera estuvo relacionado con el cáncer. Fue una infección independiente en mi sistema gástrico que me llevó a sentirme tan mal para ir al hospital. Ahora sé que fue algo que el Señor permitió para que pudiera ser rescatado a tiempo aún. El Señor fue como una manera del Señor de decirme que había una doncella de la muerte ahí rondando, acechando mi vida, pero que Él justo a tiempo iba a llegar para sacarme de ese problema. Cambio de vida. Posterior del diagnóstico y de ese gran milagro realmente que lo fue, empezamos con el tratamiento. Yo de pensar que iba a estar ahí un día, pasé toda esa primera semana en el hospital. Quiero mostrarte aquí mi primera semana en el hospital, acomodándome a este nuevo estilo de vida, que realmente iba a ser un estilo de vida, porque no fue ni una semana ni unos pocos meses como yo tenía en mi mente pensado que iba a ser. Paró siendo un año completo de tratamientos. Pero esa primera semana, desde que me diagnosticaron, a los primeros días tuve mis primeras cirugías mayores. La primera cirugía fue para extraer el origen del cáncer, porque el tumor que yo tenía en mi abdomen ya era una metástasis que estaba cerca de mi riñón y de una arteria principal que es la aorta. Entonces tuve esas primeras cirugías. Otra cirugía fue para colocarme un catéter por medio del cual me iban a trasladar el tratamiento de quimioterapia. La quimioterapia fue un proceso muy difícil, la verdad, uno de los más difíciles quizá de todo ese año de tratamiento.
La quimioterapia es un conjunto de fármacos que te transmiten a través de tus venas en todo tu cuerpo para atacar esas células cancerígenas y matarlas. Pero a la vez que están matando esas células cancerígenas, también están matando todo tipo de células en tu cuerpo. Células sanas, se te empieza a caer el pelo, por ejemplo. Es uno de los primeros efectos. Tu físico empieza a cambiar y todo tu cuerpo en sí se empieza a adolecer. También los pacientes en quimioterapia son muy vulnerables a infecciones y a muchos otros problemas que incluso pueden volverse mortales, ¿verdad? Entonces, este fue un proceso gradual. Mi tratamiento de quimioterapia específicamente consistía en pasar una semana hospitalizado recibiendo esta quimioterapia, pues era tan fuerte y tan tóxica que debían monitorearme las 24 horas para ver que ningún órgano fallara y que todo fuera bien. Posteriormente yo tenía 2 semanas de descanso para poder aguantar el siguiente ciclo y así cumplir con todos los ciclos que establecía el tratamiento. Al principio yo lo tomé desde la noticia del cáncer y saber que tenía que hacer quimioterapia, que ya conocía un poco lo difícil que era, por lo que había oído o leído en algún momento. Yo lo había afrontado con mucha paz, con mucha fortaleza, quisiera decir. Y sí, yo estaba muy confiado en el Señor. De hecho, el Señor desde el principio había hablado a mi corazón con un salmo que dice que su corazón estará firme y no temerá recibir malas noticias. Y yo sabía que el Señor iba a estar conmigo. Pero ahora, pensando y meditando en ese tiempo, yo quisiera haber podido tener una balanza como para pesar qué tanto confiaba yo en el Señor y qué tanto confiaba yo en mí mismo también. Porque yo sí confiaba en mí mismo, yo estaba seguro de tener la fuerza, la fortaleza, confiaba en mi juventud, de que yo iba a aguantar el tratamiento. También confiaba en mis recursos porque yo estaba asegurado y no tenía que preocuparme por el dinero porque todo mi tratamiento iba a estar cubierto y entonces yo estaba seguro de poder salir adelante. Lo que yo no sabía es que una a una se iban a ir cayendo esas fortalezas que yo había creado, que yo tenía en mi mente, hasta que no me quedara nada más que confiar plenamente en el Señor. Y precisamente fue la quimioterapia la primera que derribó una de esas fortalezas, que fue la de mi cuerpo, la de mi fuerza. Al pasar las semanas, quiero mostrarte, mi condición se fue deteriorando mucho. De hecho, yo ya solo pasaba muy débil. Solo subir las gradas de mi casa era una tarea difícil. Comer incluso ya era algo de verdad duro hacerlo, cualquier actividad. En mis días eran así como la foto que les mostraba, prácticamente pasar así, y mi cuerpo fue quebrantándose, y conforme se fue quebrantando mi cuerpo, también se fue quebrantando mi alma y mi ánimo incluso, ¿verdad? Pero así quebrantado como estuve, también tuve experiencias muy lindas con el Señor. Y recuerdo una noche muy mala, especialmente, donde yo sentía de verdad que me estaba muriendo. Mis fuerzas se habían ido completamente. Había tenido algunas fiebres, que cuando estás recibiendo quimioterapia, tener fiebre es algo muy peligroso porque cualquier infección puede volverse mortal. Y había pasado un día muy malo. Yo realmente creí que pues, ese iba a ser mi último día. Y ese día yo clamé al Señor, yo aprendí a clamar ahí como un niño. Y el Señor me auxilió. Recuerdo cómo entró a mi cuarto su espíritu y fue algo instantáneo, que su espíritu me llenó y recuperé la fuerza. Se fue todo ese espíritu de muerte que había en mi cuarto, y así muchas otras experiencias que tuve durante ese tiempo. Lo que aprendí durante este proceso, algo que me llevé en mi corazón, fue que a pesar de que yo estaba teniendo estas experiencias con el Señor y que me hacían estar seguro que el Señor estaba en el asunto, Él me había dado palabra, me había llenado de su espíritu, pero aún así yo no era sano. Yo seguía teniendo esa enfermedad y seguía teniendo que recurrir a estos tratamientos, y yo le pedí al Señor que me sanara y la enfermedad persistía, ¿verdad? Entonces yo aprendí cómo reconciliar esa aparente contradicción, ¿verdad? De que el Señor está con nosotros, pero no nos pasan las cosas buenas que nosotros quisiéramos. Y precisamente eso es algo importante que debemos aprender, ¿verdad? Que nosotros debemos alinear nuestra voluntad al Señor y no pretender alinear la voluntad del Señor a la nuestra. Porque en ese tiempo a mí el Señor aún estaba enseñándome
un proceso en donde yo tenía que aprender a confiar en Él. Y precisamente así fue. Después de este tratamiento de quimioterapia que, como yo lo había pensado, iba a ser lo único que iba a necesitar, pues lamentablemente después de hacer los estudios de un antes y un después, donde se evalúa el tamaño del tumor, si se redujo o no, nos dimos cuenta que pues prácticamente no se había reducido nada del tumor, había sido mínimo lo que se había reducido y era necesario proceder con una cirugía de rescate, se llama, lo que hacen cuando pues falla el tratamiento principal. Entonces teníamos que prepararnos para esta nueva cirugía, que también fue algo muy difícil. Fue inmediatamente después de la quimioterapia. Yo todavía estaba en un estado muy débil, pero era necesario pues entrar e intentar salvar el caso a como se estaba presentando en ese momento. Después de esa cirugía de rescate, que yo creí que ya había pasado lo peor, pues lamentablemente por la ubicación del tumor, fue una cirugía muy complicada y muy compleja, y se pudo resecar gran parte del tumor, pero no se pudo quitar completamente, lo cual sigue siendo muy peligroso porque el cáncer son células de rápido crecimiento y si no lo quitas completamente, pues eventualmente va a volver a crecer y a complicarse aún más. Entonces los doctores nos informaron que no había sido totalmente exitosa la cirugía. Después de esto, entonces, acordamos con nuestro doctor un nuevo tratamiento, que fue algo un poco experimental porque no era el tratamiento estándar para el tipo de tumor que yo tenía, pero intentando agotar todas nuestras opciones, fui llevado entonces a un tratamiento de radioterapia, que es un tratamiento con radiación, intentando matar cualquier célula de cáncer que quede remanente. Estuve un mes completo en sesiones diarias de radioterapia, y después de esto tuvimos que hacer un nuevo examen, un examen muy especializado y muy caro también, para poder determinar si aún existía alguna célula cancerígena en mi cuerpo. Cambio de vida. Después de hacer este examen, pues lamentablemente determinaba que era muy probable que sí hubieran células cancerígenas aún. Esto detonó uno de los tiempos de mayor incertidumbre durante todo este proceso, porque anteriormente siempre habíamos tenido claro el camino que teníamos que seguir. Teníamos que hacer quimioterapia, ok, lo hacíamos. Teníamos que hacer cirugía, ok, lo hacíamos. Pero en este caso ya habíamos agotado prácticamente todas las vías y opciones de tratamiento estándares y que se podían hacer, ¿verdad? En el entorno que estábamos, en nuestro país, con nuestros recursos. Entonces vino un tiempo de mucha incertidumbre, donde de verdad no sabíamos qué hacer, qué iba a pasar. Empezamos a evaluar nuevas opciones, pero sin tener nada de claridad, ¿verdad? Y yo creo que uno de los peores sentimientos que nos pueden atacar es esa incertidumbre, no saber a dónde vamos. Y es una antítesis de la fe, ¿verdad? Porque sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces era un ataque directo a mi fe, porque yo sabía que el Señor estaba en el asunto, pero de repente cada vez veía menos claro que Él me fuera a sanar. Y yo había visto su mano obrando poderosamente desde el principio, pero la duda se empezó a apoderar de mí. Pero el Señor sabe los tiempos perfectos, y Él envía también su ayuda, y envió a ángeles en forma de hermanos y amigos que incluso habían pasado también por problemas similares, que nos exhortaron a buscar ayuda fuera del país, por lo que procedimos entonces a ir a uno de los centros de tratamiento de cáncer más especializados y mejores de Estados Unidos y del mundo, podríamos decir. El Señor abrió las puertas, pero aún así fue un proceso muy difícil. Aquí quiero mostrarles cuando ya nos embarcamos a buscar esa ayuda, de verdad que no fue nada fácil tampoco. Solo conseguir la primera cita en un lugar tan demandado, pues es algo muy difícil. Y aún así conseguirla, cuando uno oye los números de lo que uno tiene que pagar para ir a esos lugares, es algo muy, muy difícil. En mi caso, que te digan, mira, tu vida tiene un precio, ¿verdad? Y un precio que tal vez no puedes pagar. Lo que tenemos que tener
La certeza es que nuestra vida ya fue pagada con un precio invaluable con la sangre de Cristo, así que es impresionante cuando nos dejamos llevar por la mano de Dios las puertas que Él nos puede abrir. En mi primera evaluación, ya estando en este hospital en Houston, también me dieron una noticia muy difícil. Con las evaluaciones que habían hecho y analizando el tejido del tumor que habían resecado, vieron que el tratamiento de quimioterapia había sido efectivo en matar las células cancerígenas que habían inundado ese tumor, pero de alguna manera había cambiado su estructura también, y es algo muy raro que pase. De hecho, pues, los médicos tampoco comprenden, según lo que me explicaron, cómo puede ocurrir, pero el tumor había cambiado su estructura y había tenido una transformación maligna, es como le llaman, y se había convertido en un teratoma maligno. Así es, ese es el nombre del tumor. Interesante que teratoma viene del griego teratos, que significa monstruo. Entonces, de cierta forma, con todo lo que había batallado ya, ese había vuelto como un monstruo, ¿verdad? A querer matarme, esta vez sí destruirme completamente. Este nuevo diagnóstico cambiaba un poco las cosas. Bueno, de hecho mucho, porque según lo que me explicaron, la única alternativa era a volver a hacer una cirugía de rescate, pero con esto tampoco asegurábamos que fuera a hacer una curación completa, porque este tipo de tumor es muy probable que vuelva a resurgir y que resurja en más partes del cuerpo y que de hecho pueda ser ya incluso incurable. Estas noticias a mí me afectaron mucho porque todavía teníamos grandes retos. Tenía que hacer esa cirugía, tenía que lograr conseguir el dinero para esa cirugía, y aún así no me aseguraban que fuera a curarme. De hecho, me decían que era una enfermedad muy complicada. Yo regresé a Guatemala después de esta primera evaluación con mi alma muy cansada, pero de repente el Señor empezó a obrar en mí algo diferente, empezó a cambiar incluso mi forma de orar, porque yo empecé a alinearme entonces a la voluntad del Señor y no a la mía. Dejé de pedirle al Señor que me sanara, que era hacer lo que yo quería, porque Él, que está bien también, el Señor nos da la autoridad a veces para declarar y pedir, y Él nos va a dar muchas veces lo que pedimos, pero Él también a veces quiere que nosotros comprendamos y estemos dispuestos a hacer su voluntad. Entonces yo empecé a pedirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y enséñame a aceptar tu voluntad, incluso si eso es que yo no me voy a sanar, y enséñame a aceptarlo y a yo vivir en paz, incluso a morir en paz, si eso es lo que tú quieres. Y esa empezó a ser mi oración. Y entonces, cuando yo me alineé a la voluntad del Señor, el Señor empezó a obrar milagros impresionantes, porque a las semanas de yo estar aquí en Guatemala, me enviaron un nuevo informe desde Houston diciéndome que habían seguido haciendo evaluaciones y que se habían dado cuenta que el diagnóstico había cambiado, que sí habían encontrado una transformación maligna, pero no lo suficientemente para que fuera una transformación completa. Entonces, que con una cirugía, que fue esa última cirugía, y esa última cirugía todavía fue un camino muy difícil por el que tuve que pasar. Yo creo que si pudiera, fue como una condensación de todo el sufrimiento que había llevado todo ese año en 2 semanas de mucho dolor también. La cirugía tuvo una duración de 10 horas que yo pasé en el quirófano, donde surgieron algunas complicaciones, pero gracias a Dios el Señor esta vez nos dio la victoria completa. Yo desperté, entonces el Señor me había sanado después de que yo ya comprendí que lo que yo tenía que hacer era aceptar su voluntad y rendirme a su voluntad. Y el Señor cambió el diagnóstico, revirtió esta transformación maligna que el enemigo había querido hacer para matarme, y así como se había levantado como un monstruo para matarme, el Señor se levantó en favor de mí como un poderoso gigante y le quebró la cabeza a ese monstruo. Después de esa última cirugía, el Señor me dio la victoria completa. Quiero dejarte este mensaje entonces: cuando nosotros nos metemos en la voluntad del Señor, Él derriba gigantes, destruye la cabeza de los monstruos y nos saca adelante en victoria sobre cualquier enemigo que se levante en contra nuestra. Yo quiero decirte que aquí estoy 1 año y medio después del diagnóstico que me dieron,
Y quiero contarte que el Señor me ha restituido a la manera de Job, podría decir casi todo al doble de lo que había perdido. En mis fuerzas cada día las recupero más, incluso en mis finanzas, en mi economía, el Señor lo ha recuperado. Y el Señor ha abierto nuevas puertas con incluso un nuevo trabajo, nuevas oportunidades, porque cuando el Señor abre puertas nadie las puede cerrar. Y principalmente me ha enseñado a contentarme, como decía Pablo, ¿verdad? Sea cual sea mi situación, tanto en lo bueno como en lo malo, poder llegar a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigos, esperamos que esta historia haya sido de edificación para tu vida, recordando que solo en Jesús hay cambio de vida. Esto fue una producción de Rema Communication Group.